son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Comisión de Seguridad Minera del Principado se reúne hoy para analizar el accidente del viernes en Vega de Rengos. Dentro de ese organismo, representantes del Gobierno autonómico, de los sindicatos, de las empresas y de los colegios profesionales tratarán de analizar la información recabada hasta el momento para averiguar por qué se desprendió el techo de la galería en la que trabajaban Óscar y Anilson. Ayer accedió a la mina la Policía Judicial de la Guardia Civil junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero, técnicos de la empresa y de la autoridad minera. Se mantiene la hipótesis de que todo se debió al hundimiento súbito del techo de un taller de arranque que afectó a un tramo de 8 metros en los que estaban trabajando esos 2 trabajadores fallecidos. Los sindicatos, por su parte, piden celeridad en la investigación y que se refuercen las inspecciones para evitar accidentes como este. Escuchamos a Damián Manzano de Comisiones y a Marino Fernández de UGT. Achacar, antes de que haya una investigación exhaustiva que delimite las responsabilidades y las circunstancias, a fruto de la casualidad, el que cualquier persona trabajadora pierda la vida, nos parece una imprudencia grave. No podemos estar aquí todos los meses concentrándonos por un trabajador fallecido. Por eso nosotros seguimos pidiendo más recursos, tanto humanos como económicos, a la Inspección de Trabajo, para que estos inspectores estén en los tajos vigilando que éstas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y más asuntos que llevamos en portada relacionados con conflictos laborales, y es que el Ministerio de Trabajo rechaza a priori los planes de Telefónica, la pretensión de la compañía de aplicar varios expedientes de regulación de empleo sobre sus más de 6.000 trabajadores en toda España, repartidos en 7 filiales. Alrededor de 90 trabajadores estarían afectados aquí en Asturias. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, recuerda que la SEPI es propietaria del 10% del capital de Telefónica y que el dinero público no está para despedir a nadie. No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Con esta portada arranca la primera edición de Asturias Hoy en la Radio Autonómica del 26 de noviembre de este miércoles. Lo hace con Paula Rodríguez, con Ángeles García, labores de redacción y locución, con Elia Rivero, quien les habla, y con Diego Fernández en tareas técnicas. Arrancamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Transportes descarta revisar de oficio la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna. Fuentes del departamento de Óscar Puente aseguran a TPA Noticias que no pueden pedir la nulidad de algo que no es ilegal e insisten en que el Ministerio no moverá ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. Esta postura del Gobierno de España provoca que la única vía alternativa sea la judicial, que es un proceso que se alargará años. Y Overlife advierte de que el Principado no está cumpliendo con los protocolos que indica el Ministerio en relación a la gripe aviar. El delegado en Asturias, Nicolás López, destaca que el Principado no está haciendo un seguimiento de las aves muertas o enfermas, por lo que se desconoce la incidencia real de la gripe aviar en Asturias, y alerta de que la Administración tampoco recoge las aves muertas cuando llama o avisa a la propia ciudadanía, por lo que aumenta el riesgo de contagio. La Consejería de Desarrollo Rural está incumpliendo los protocolos del Ministerio porque ha dado, desde hace ya unos cuantos años, da órdenes de que cuando un ciudadano o ciudadana llaman a la 112 porque se ha encontrado una ave muerta o herida, no van a recogerla. Y esto es muy grave, porque si no van a recogerla, no se pueden hacer los análisis correspondientes para determinar si ese ave tiene o no gripe aviar. Y el Consejo General del Poder Judicial debe pronunciarse hoy sobre la idoneidad de Teresa Peramato para ser la nueva fiscal general del Estado. El Gobierno espera poder culminar en días la sustitución de Álvaro García Ortiz. El Consejo de Ministros proponía ayer el nombramiento de Peramato, pero este no será efectivo hasta que el Consejo General del Poder Judicial emita ese informe preceptivo, aunque no es vinculante. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pone en valor el perfil de esta jurista y también su dilatada trayectoria en la lucha contra la violencia machista.
con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal. Por su parte, el Partido Popular habla de continuismo. Lo hace en este caso Esther Muñoz, portavoz en el Congreso, quien dice que Pere Mato ha defendido la ley del solo sí es sí y que es un perfil afín al Gobierno. Aún así, aseguran que reciben su nombramiento con cautela y que esperan que el Gobierno no utilice políticamente a la nueva fiscal. Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz, y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer. El tráfico. Y cuando son las 6 de la mañana, vamos ya con la actualidad del tráfico, de la mano, como siempre, de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora se circula con normalidad en la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones si circulan por la A66 a la altura de Coyoto, ya en sentido Gijón, y en los accesos a Oviedo por la AS2, ya en el entorno de Vitoria. Bueno, y para conocer el estado de la circulación en las principales ciudades, hoy solo tenemos conexión con la policía local de Avilés, así que nos vamos hasta allí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Avilés, policía local. Bueno, parece que tenemos problemas para conectar con la policía local de Avilés, con lo cual vamos ya directamente con la información del tiempo. El tiempo. Una previsión que nos acerca este miércoles, Cecilia Crespo. Buenos días, Elia. Hoy el tiempo tenderá a la estabilidad. Esta madrugada las precipitaciones han estado presentes y todavía a esta hora tenemos algunas hacia el oriente de Asturias. Con el paso de las horas esperamos que la lluvia se retire y la nubosidad vaya dejando paso a los claros. La temperatura no experimenta grandes cambios respecto a lo que tuvimos en el día de ayer. El viento soplará del oeste con rachas que no superarán los 30 km por hora. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 de la mañana con Nacio Varillas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Ángeles, compañeras del Asturias Hoy Primera Edición. Este viernes, pasado mañana, el 28 de noviembre, se celebra el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. Y hoy vamos a hablar con representantes de varias entidades que trabajan con personas que están en esta situación. La directora del albergue Covadonga, Elena Suero, también el director de la Cocina Económica de Sisión, Rafael Piñera, el presidente de la Asociación Albeniz, que es Javier Vicente Canela, o la presidenta de FACIAM, que es la Federación de las Entidades que en el ámbito estatal trabajan en este ámbito. Vamos a hablar con ella por teléfono, Susana Hernández. En nuestra segunda parte, trabajadores por cuenta propia de toda España se echan a la calle este domingo, el 30 de noviembre, denuncian la precariedad en la que tienen que desarrollar su actividad. Están convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. En el caso de Asturias será en Ubieu a partir de las 11 de la mañana del domingo. Vamos a tener a dos representantes de esta entidad, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Asturias, a su coordinadora general aquí, que es Ángela Menéndez Delgado, y al responsable de comunicación estatal de la plataforma, que es Eduardo Cosmea. Y la tercera parte del Asturias al Día de este miércoles estará dedicada a los encuentros fotográficos de Gijón. Se van a celebrar desde mañana jueves y hasta el domingo en varias ubicaciones de esta localidad de Sisión. Llevan convocándose desde 2004, son un punto de reunión anual, lugar de difusión, formación, intercambio para los amantes de la fotografía. Tendremos con nosotros a su directora, a Esther Maestre, al presidente de la Asociación Encuentros Fotográficos, también de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas, Pedro Gutiérrez, y a un profesor de fotografía y vicepresidente de esta última federación, Jorge Alonso. Gracias, Nacio. Quedamos pendientes de todo ese contenido y gracias. Hasta Muchas mañana. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición.
Bueno, lo comentábamos en la apertura de este informativo, de este matinal de la radio pública. Continúa la investigación para esclarecer las causas del accidente de la mina de Rengos, en el que el viernes murieron 2 trabajadores. Un equipo de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, ha podido ya acceder al interior de la mina de TIC Narcea. Tiene más detalles Paula Rodríguez. La Policía Judicial de la Guardia Civil accedió a la mina junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero, técnicos de la empresa y de la Autoridad Minera. Inspectores del Servicio de Minas ya habían realizado el viernes, el mismo día del accidente, una primera visita al interior de la explotación. Ayer se hizo una inspección técnica ocular en la zona donde se produjo el hundimiento para tratar de esclarecer las causas del accidente, aunque todo parece indicar que se debió al hundimiento súbito del techo de un taller de arranque que afectó a un tramo de unos 8 metros, donde lamentablemente quedaron atrapados los 2 trabajadores fallecidos, Óscar Díaz y Anilson Soares. La empresa permanece sin actividad, al menos durante toda esta semana. A medida que avancen las investigaciones, las autoridades determinarán si se puede retomar la actividad minera y en qué condiciones. Hoy además está prevista una reunión de urgencia de la Comisión Regional de Seguridad Minera, en la que se van a analizar los primeros datos disponibles sobre las causas del accidente. Y mientras, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT piden que se refuerce la inspección para evitar accidentes como este del viernes en la mina de Cangas de Narcea. Este martes se concentraron en Oviedo, guardando un minuto de silencio en recuerdo de los 2 mineros fallecidos. Lo hacían bajo el lema "Ni un muerto más en el trabajo" y han reclamado prudencia a los líderes políticos hasta que concluya la investigación, y también instan a los empresarios a poner los medios necesarios para evitar más accidentes. En lo que va de año, 19 trabajadores han muerto en accidentes laborales y 7 de ellos en la mina. En esa concentración estaban Damián Manzano, que es de Comisiones Obreras, y Marino Fernández Reinaldo, de UGT. Achacar, antes de que haya una investigación exhaustiva que delimite las responsabilidades y las circunstancias, a fruto de la casualidad, el que cualquier persona trabajadora pierda la vida, nos parece una imprudencia grave. No podemos estar aquí todos los meses concentrándonos por un trabajador fallecido. Por eso nosotros seguimos pidiendo más recursos, tanto humanos como económicos, a la Inspección de Trabajo, para que estos inspectores estén en los tajos vigilando que éstas cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, y ayer fue 25N, Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Asturias, en este contexto, registra a día de hoy cerca de 2.200 casos activos de violencia machista. Son exactamente 2.196 las mujeres que forman parte del sistema Biogen del Ministerio del Interior y que, por tanto, tienen medidas de protección o de seguimiento policial para garantizar su seguridad. Es uno de los datos que conocemos con motivo de ese día que, como decimos, acaba de celebrar. Recordamos que en lo que llevamos de 2025, 3 mujeres han sido asesinadas aquí en Asturias por sus parejas o exparejas. Es una crónica de Paula Molina. Era 31 de enero en Langreo cuando Carilenia Charles González fue asesinada a cuchilladas por su pareja. Tenía 40 años y 3 hijos. Unos meses después, a finales de junio, Susana Sierra, una mujer de 49 años, fue asesinada en Gijón. La delegación de gobierno lo considera un caso de violencia de género, pero la justicia, de momento, cree que no está acreditada la relación sentimental con su presunto asesino. Tan solo unos pocos días después, otro caso de violencia de género volvía a sacudir Asturias. María Dolores era una mujer de 86 años, residente en La Viana, que fue asesinada por su marido de 90 años. Estas 3 son las víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año en Asturias. En el conjunto de España son 38 las mujeres asesinadas. Y no dejamos hablar de violencia contra la mujer, en este caso de recursos, porque el Centro de Crisis de Víctimas de Agresiones Sexuales cumple 5 años. Un centro que ofrece atención las 24 horas. Desde su puesta en marcha y hasta el 31 de octubre de este 2025 había atendido a más de 900 mujeres, de ellas 720 mayores de edad. La edad media es de 33 años, pero más de 200, lo que son el 23% de las atendidas, son
menores de edad, con una media de 15 años. La mayor parte de las atenciones son por agresión sexual, el 92%, pero también ha habido casos de acoso sexual, algunos a través de redes sociales. El centro ha prestado también apoyo a cerca de 500 familias o personas del entorno. Y un equipo de TPA Noticias ha podido conocer de cerca cómo trabajan la coeducación en el Colegio de Educación Especial San Cristóbal de Avilés, de la mano de lo que han llamado aprendizajes vivenciales. El proyecto se enmarca en el programa Coeducastur del Principado y busca derribar estereotipos ahondando en conceptos como el respeto y el consentimiento. Pilar Quirós es la jefa de estudios. Que aparezcan mujeres que han logrado cosas que no se las conoce, es un deber que tenemos con la historia, esa deuda pendiente que tiene la historia con las mujeres, y es ponerla al alcance de los niños y las niñas. En el programa han participado referentes femeninos como la grafitera afgana Shamsha Hassani, cuyas obras son un canto a la libertad y contra la represión de la mujer. Marta e Irene son dos de las alumnas de este centro de Avilés que han podido conocerla y escuchar su testimonio. Las personas tienen que ser libres de hacer lo que quieran. No me gusta mucho lo de que no la dejen en su país. Además, yo también pinto. Pilar Quirós, la jefa de estudios, pone en valor la coeducación como pilar para el desarrollo integral del individuo en todas las etapas educativas. No es trabajar solo la prevención, es también trabajar la promoción de la persona, el cuidado de uno mismo, el conocimiento de uno mismo, porque si tú te conoces, tú te quieres, sabes lo que te gusta, es bastante más difícil que acaben abusando de ti y vas a tener herramientas para saber decir sí o no. En el programa Coeducastur participan 83 centros de infantil y primaria del Principado y este de Educación Especial de Avilés. A partir de febrero se abrirá también a secundaria y a las escuelinas de 0 a 3. Y lo decíamos en los titulares, el Gobierno espera poder culminar en los próximos días la sustitución de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Ministros propuso ayer el nombramiento de Teresa Peramato, pero no será efectivo hasta que el Consejo General del Poder Judicial emita un informe preceptivo pero no vinculante sobre su idoneidad, algo que está previsto para hoy. Después, la candidata deberá comparecer ante la Comisión de Justicia para que su nombramiento sea finalmente ratificado por el rey Felipe VI. Tiene más detalles José Pérez. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que Teresa Peramato es la persona idónea para encabezar la Fiscalía General del Estado y llevar a cabo los retos que tiene por delante la institución. El ministro ha elogiado el compromiso feminista y la vocación de servicio público de Peramato, de quien ha dicho que trabajará para seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal. Hoy, precisamente, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el Gobierno apoya también con este nombramiento una persona que lleva más de 35 años de trayectoria dentro de la carrera fiscal. Félix Bolaños ha explicado que la idea del Gobierno es que García Ortiz se mantenga en su puesto hasta que se produzca el nombramiento de Peramato. Además, el ministro ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo a García Ortiz, quien ha dicho ha sido objeto de durísimos ataques desde incluso antes de su nombramiento. También ha destacado que ha desempeñado el cargo con brillantez. Álvaro García Ortiz continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado hasta que se produzca el nombramiento de Teresa Peramato. Y a priori ese nombramiento de Teresa Peramato no gusta al principal partido de la oposición, no gusta al Partido Popular. Hablan de continuismo, lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz. Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
Y hablamos ahora de industria porque ArcelorMittal espera poder producir arrabio consumible en el horno Alto B a finales de diciembre y no prevé que la producción sea estable hasta enero o febrero. Así se lo ha trasladado la dirección a los sindicatos en una reunión convocada para dar seguimiento a la avería en la instalación. Hoy y mañana los técnicos volverán a intentar calentar el horno e intentar también dar una solución a la avería en ese horno B. Entre tanto, continúan las paradas intermitentes en los talleres de acabado y la plantilla sigue sometida al ERTE, que finaliza el 31 de diciembre. Los representantes de los trabajadores y la dirección se han citado para empezar a negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. Y el Comité de Empresa de Cogersa, al igual que Izquierda Unida, rechaza el informe presentado por los técnicos del Consorcio de Gestión y que fue remitido a su vez a la dirección política del consorcio, en el que se detallaban las ventajas de dejar en manos de una empresa privada tanto la gestión de la plantilla como la posterior venta de subproductos. Es más, Manuel García, que es el secretario del Comité de Empresa, aseguraba aquí en RPA que la empresa no les trasladó esos informes y que se enteraron de las decisiones por la prensa. Es decir, somos los últimos en enterarnos y tenemos que defender los derechos, defender a los trabajadores y a los técnicos, que día a día defendemos el trabajo de esta casa. Y desde el Comité de Empresa, la única opción posible de gestión de la plantona es desde lo público. Pero lo que no queremos nosotros es que sea toda una gestión externalizada, todo con una empresa externa a Cogersa. Nosotros defendemos que el empleo público, como no puede ser de otra manera, que estamos trabajando en una empresa pública y tenemos que defender que esa empresa pública pues preste servicio a todos los asturianos en las mejores condiciones posibles, pero siempre con un personal público. Desde el Comité de Empresa aseguran que el consejero de Movilidad ha accedido a mantener una reunión con el comité para hablar del modelo de gestión de Cogersa y que lo van a hacer próximamente. Y no dejamos de hablar del consorcio porque el Partido Popular denuncia que el Gobierno del Principado ignora los informes técnicos que recomiendan esa gestión privada de la plantona de Cogersa por ser, dicen los populares, más eficaz y más barata para la ciudadanía. El Partido Popular carga contra el presidente del Consorcio de Residuos, que es el consejero Alejandro Calvo, por cambiar la posición que había fijado en el Pleno de la Junta y que apuntaba que la decisión sobre la gestión de la planta de tratamiento de basura bruta, lo que es la bolsa negra, se tomaría en base a informes técnicos como garantía de rigor y objetividad. El diputado del PP en la Junta, Manuel Cifuentes, atribuye el cambio de postura del PSOE a la presión de Izquierda Unida, el socio de gobierno del Principado, y critica que el Ejecutivo apueste ahora por una gestión pública de la instalación cuya función es separar la basura de la bolsa negra para incrementar el reciclaje. Pues resulta que cuando se hacen públicos esos informes y sabemos que recomiendan claramente una gestión privada porque es más eficaz, más eficiente y más barata para los asturianos, pues entonces tenemos un nuevo lío, porque esto no le gusta a Izquierda Unida, que explota contra el consejero acusándolo de actuar a sus espaldas, de encargar informes sesgados, y entonces la reacción del consejero del Partido Socialista es dar marcha atrás y hablar de una gestión pública. ¿Pero qué forma es esta de gobernar? ¿Qué forma es esta de gestionar los recursos y los servicios públicos de los asturianos? ¿Pero dónde está el rigor en la toma de decisiones? ¿En lo que digan informes técnicos de los técnicos de Cogersa o en los caprichos de Izquierda Unida? Y pasamos ahora a hablar de infraestructuras porque el Principado licitará el año que viene las actuaciones para incrementar la seguridad del corredor del Nalón, la carretera AS117. El Ejecutivo Autonómico incluirá una partida en el proyecto de presupuestos para el próximo año. El Principado apuesta por un proyecto que todo apunta a que no se traducirá en un desdoblamiento completo del trayecto. Es una crónica de José Pérez. La Consejería de Movilidad está a la espera del informe técnico que marcará las actuaciones posibles en la AS117 para reducir su siniestralidad y tiempo de viaje. Calvo avanza que no se podrá desdoblar por completo. Habrá zonas donde la actuación puede ser más ambiciosa y otras donde sobre todo tendremos que actuar sobre intersecciones, sobre poder disponer siempre de un carril adicional para garantizar la seguridad en todas las intersecciones, entradas y salidas al corredor. Pero, insisto, la vocación es que el próximo ejercicio se pueda iniciar la licitación de la transformación del corredor del Nalón. Lo anunciaba el consejero en la Comisión de Movilidad de la Junta General, respondiendo al diputado de Foro Adrián Pumares, que le preguntaba después de que Calvo avanzara que el informe técnico estará disponible en las próximas semanas.
o sobre todo el análisis de las posibilidades para hacer ese desdoblamiento con un estudio que presentaremos en las próximas semanas que va a permitir dar una salida a las necesidades del Valle del Nalón en condiciones de sostenibilidad y también de eficiencia, coste-beneficio. El corredor del Nalón formaba parte de las actuaciones singulares del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias, el PIMA, que termina este año y de cuyo cumplimiento informaba en su comparecencia el consejero. La diputada popular Cristina Vega criticaba que ni esa ni el resto de esas actuaciones singulares se habían ejecutado. En actuaciones singulares teníamos 6 obras, el desdoblamiento de Sama el Entrego por 41 millones de euros, 4 nuevas carreteras por 70,27 millones de euros y un enlace, el de Roces. Si no me equivoco, el 100% de estas actuaciones singulares están sin hacer. Alejandro Calvo respondía que sí se habían comenzado las rotondas de Roces y que otras intervenciones como el plan del suroccidente habían tenido mayor prioridad. Y seguimos con más asuntos, hablando de infraestructuras, en este caso de nuevo del peaje del Huerna, porque el Ministerio de Transportes descarta revisar de oficio la nulidad de esa prórroga del peaje de la AP66 solicitada por el Principado. Fuentes del departamento de Óscar Puente han asegurado a TPA Noticias que no pueden pedir la nulidad de algo que no es ilegal. Insisten en que el Ministerio no moverá ficha hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. Esta postura del Gobierno de España provoca que la única vía alternativa sea la judicial, un proceso que se puede alargar varios años. Asturias defiende la supresión de la prórroga del peaje del Huerna firmada en el año 2000 por el Gobierno de Aznar y se apoya en una resolución de la Comisión Europea que concluye que las prórrogas de las autopistas del Huerna y del AP9 en Galicia se concedieron sin licitación ni publicidad, por lo que se vulneraron los principios de igualdad y transparencia y que su finalidad real fue revalorizar la empresa pública UNASA de cara a su privatización. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos también en titulares. El Ministerio de Trabajo y Economía Social rechaza los expedientes de regulación de empleo planteados por Telefónica para 6.088 trabajadores en toda España. La titular de esta cartera, Yolanda Díaz, subraya que el dinero público no está para despedir a nadie y califica de indecente la medida que podría afectar a unos 90 trabajadores aquí en Asturias. Yolanda Díaz ya ha trasladado a la SEPI su postura sobre el asunto. Dice que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales posee el 10% de la compañía. Desde luego, no compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI. Y no me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. Y este miércoles, el Gobierno y sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CESIF vuelven a sentarse en la mesa de negociación para tratar de cerrar un acuerdo que actualice los salarios de los más de 3 millones de funcionarios de nuestro país. El encuentro va a ser por la tarde y el principal objetivo va a ser definir la distribución de esa subida del 11% que el Ejecutivo propone para el periodo 2025-2028. Todo ello después de que la reunión de este lunes, que se prolongó durante más de 5 horas, finalizará sin consenso claro. En esta última reunión, el Gobierno, la del lunes, puso sobre la mesa un incremento del 2,5% para este año 2025 y que se abonaría este mes de diciembre con carácter retroactivo para todo el año, pero el principal escollo está en el tope para los 2 primeros años, para el 2025 y el 2026, en los que el incremento solo podrá alcanzar el 4%, dejando el resto de la subida para la segunda parte del periodo. Y la Fundación ADSIS presenta el estudio sobre usos de las tecnologías de relación, información, comunicación y ocio en población adolescente. Está financiado por el Plan Nacional de Drogas y se ha llevado a cabo en 7 provincias, una de ellas Asturias. En nuestra región participaron 156 jóvenes de entre 15 y 18 años. A nivel estatal, los resultados muestran, entre otras cosas, que la 1/4 parte de los adolescentes juega
a juegos de azar. Y en cambio aquí en Asturias la prevalencia de los juegos de azar es menor frente a los datos estatales y los indicadores de juego patológico bajan al mínimo. Pero a pesar de este panorama positivo, la mitad de quienes apuestan dicen hacerlo presencialmente, siendo una actividad ilegal en España, recordamos, para menores de 18 años. Y es algo que preocupa a Ana Prendes, que es la coordinadora del programa de prevención de tecnoadicciones de la Fundación ADSIS en Asturias. El 12% de las personas encuestadas en Asturias afirma haber jugado a juegos de azar siendo menores, ¿no? Esto sí que es un dato que nos resulta interesante y tendremos que indagar un poco qué está pasando. Además, también dicen que lo hacen de manera presencial, ¿no? La mayoría. Lo que preocupa es el consumo de videojuegos en Asturias, que es mucho más elevado que el dato estatal, un 93% frente al 65%, y un tercio de quienes usan videojuegos admiten interferencias con la vida cotidiana, es decir, dejan de hacer otras cosas por quedarse a jugar. Tenemos un 15% que sí que afirma que tiene sensación de sentirse irritable, enfadado si no juega, ¿no? Lo que llamamos la abstinencia. Un 32% también afirma que ha dejado de hacer actividades importantes para su vida cotidiana por jugar a videojuegos, o un 31% que tiene pensamientos recurrentes, ¿no? Sobre jugar incluso cuando no están jugando videojuegos. Estos datos permiten conocer los hábitos de ocio digital de la población adolescente y de la joven, en qué invierten el tiempo y el tipo de relación que tienen con los entornos digitales. Muchos de ellos, según Ana Prendes, reconocen que se sienten saturados. Ellos sí que manifiestan que utilizan a veces de manera excesiva la tecnología, Internet, redes y demás. El dato que nos dan es que hay un porcentaje muy alto que reclama tener una mayor desconexión digital. Ellos mismos están reivindicando eso, ¿no? Me gustaría tener espacios en los que no estar conectados porque perciben cierta saturación, ¿no? Esos resultados también ofrecen una fotografía de los patrones de uso y de las conductas de riesgo digital en las que incurren, así como de los efectos en su salud mental. Aquí los adultos tenemos mucho que aportar. Quizá ellos sí que manejan de manera más intuitiva pues las interfaces, los dispositivos, pero lo humano de la tecnología, todo lo que tiene que ver con emociones, con relaciones, con la propia identidad, eso es nuestra responsabilidad como adultos, el hacérselo llegar y el trabajar en conjunto, ¿no? Desde las aulas, desde las familias, distintas entidades. Yo creo que tenemos una tarea muy interesante por delante y acompañar este proceso. Y precisamente seguimos hablando de juego porque el Gobierno de España ha impuesto multas por 33 millones de euros a 32 casas de apuestas. Ha sancionado también a 6 operadores extranjeros que funcionan sin licencia en nuestro país y cuyos portales han quedado bloqueados. Entre las empresas sancionadas están algunas de las principales casas de apuestas de nuestro país. Han sido sancionadas por incumplir la normativa, por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados, por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley, o permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido. En lo que va de año, el Ministerio de Consumo ha impuesto 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y de los juegos de azar en línea. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y abrimos ahora capítulo de salud. Hablamos de la gripe aviar porque la Consejería de Medio Rural estima que aún se tardarán varios días en conocer los resultados de las autopsias practicadas a las 3 aves fallecidas en el Parque de Isabel la Católica. Por el momento sigue siendo una oca el único caso confirmado de gripe aviar, dada la actual situación en la que se encuentra el brote. El Ayuntamiento de Gijón descarta al menos de momento cerrar ese parque al público. Hasta el momento no han aparecido más aves muertas. Las que habitan en el aviario siguen confinadas en él para evitar posibles contagios. La empresa que cuida la fauna del parque no ha constatado ningún indicio de enfermedad en el espacio, así que el Principado mantiene las medidas implementadas desde que se notificó el brote. Están coordinadas con un ayuntamiento que en la actualidad dice que no ve necesario restringir los accesos al Parque de Isabel la Católica. Al menos así lo ha contado Jesús Martínez Salvador, que es portavoz del Ayuntamiento de Gijón. He hablado con el concejal responsable a primera hora hoy en el seno de la Junta de Gobierno y, bueno, lógicamente me ha compartido la información disponible, que es la que está publicada desde ayer, y de momento no hay ninguna novedad.
Y no dejamos de hablar del asunto porque SeoverLife advierte de que el Principado no cumple los protocolos que indica el Ministerio en relación a la gripe aviar. El delegado de SeoverLife, aquí en Asturias, destaca que el Gobierno autonómico no está haciendo un seguimiento de las aves muertas o enfermas, por lo que se desconoce la incidencia real de la gripe aviar en nuestra comunidad. Alerta de que la Administración tampoco recoge las aves muertas cuando llama o avisa a la propia ciudadanía, por lo que aumenta el riesgo de contagio. Ha recogido sus palabras Paula Rodríguez. La ONG SeoverLife asegura que el Gobierno del Principado incumple las directrices nacionales en materia de prevención y tratamiento de gripe aviar. En RPA, el delegado en Asturias, Nicolás López, advierte que la Administración asturiana no retira las aves muertas o enfermas cuando se produce un aviso por parte de la ciudadanía. Insistimos a las autoridades a que adopten medidas para asegurar la retirada de las aves enfermas o muertas de cualquier especie, incluidas aves comunes protegidas o no protegidas, como por ejemplo palomas o gaviotas o córvidos, ya que la Consejería de Desarrollo Rural está incumpliendo los protocolos del Ministerio porque ha dado desde hace ya unos cuantos años, da órdenes de que cuando un ciudadano o ciudadana llaman a la 112 porque se ha encontrado una ave muerta o herida, no van a recogerla. Y esto es muy grave, porque si no van a recogerla, no se pueden hacer los análisis correspondientes para determinar si ese ave tiene o no gripe aviar. El segundo foco de gripe aviar en el Parque de Isabel la Católica de Gijón preocupa a SeoverLife. La plataforma asegura que el Principado ha implantado medidas para mercados y explotaciones de aves de corral, pero ha descuidado otros grupos de aves, como pueden ser las que se encuentran en parques urbanos. Y recuerdan además que este virus llega a Europa a través de aves silvestres migratorias que entran en contacto con las aves domésticas. El delegado de SeoverLife en Asturias considera necesario proceder al confinamiento de los patos, ocas, cisnes y gansos que viven en el Parque Isabel la Católica, así como que se les pueda realizar test para detectar si el virus de la gripe aviar se ha propagado entre las aves del parque. El problema del Parque Isabel la Católica es que se juntan aves domésticas con aves silvestres y eso no lo puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es que de momento haya contacto entre unas y otras, confinando a las domésticas y haciéndoles los correspondientes test, y así se ha hecho en los protocolos del Ministerio para las aves de granja domésticas, tanto de un parque como las que tenga la gente a título particular. Y si se está haciendo a título particular, bueno, no entendemos que no se hagan en otros ámbitos. Además, desde el punto de vista preventivo es fundamental, no solo que se hagan test de las aves que han muerto, sino que se hagan test a toda la población doméstica. Si tenemos animales, tenemos que ser responsables, tenerlos con un trato adecuado y cuidados. Ante algunas voces que apuntan a que la gripe aviar podría considerarse una enfermedad endémica en España, este especialista considera que es una enfermedad recurrente con brotes frecuentes del virus en las poblaciones de aves, tanto silvestres como de corral. Yo no diría tanto como endémica, porque endémico significa que es originario de ahí y de ningún sitio más, que es exclusivo de una región. Yo lo que diría es que es una zona donde es una enfermedad recurrente. Prefiero el término recurrente, es decir, que ocurre con asiduidad todos los años. Ahí en la actualidad. Antes no pasaba así, pero ahora sí es así. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Bueno, pues son ya casi las 9 menos 20 de la mañana y Banksy Astur, Fernando Argüelles y la Asociación Abrazos Verdes impulsan este viernes la segunda gala solidaria por la salud mental. La cita es en Mieres, en el Auditorio Teodoro Cuesta, y ya no hay entradas. El dinero recaudado irá a parar a la Asociación Abrazos Verdes, que acompaña a personas afectadas por el suicidio, especialmente al entorno de las víctimas. También aspiran a poder adquirir recursos para trabajar la visibilización y labores de concienciación sobre esta problemática. Vamos a hablar ya con Fernando, que nos acompaña hoy en el estudio de esa gala. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Es la segunda gala, Fernando, la segunda gala. La primera fue el año pasado, también en Mieres. ¿Cuál es la novedad de este año? ¿Cuál es el programa que tenéis preparado para el viernes en Mieres? Pues este año es la segunda gala solidaria por la salud mental, junto y en favor de la Asociación Abrazos Verdes. La idea era prorrogar un recurso para ayudar a personas afectadas por suicidio, que tiene varios proyectos, recurso que lleva un local cedido por el Ayuntamiento de Mieres. El año pasado se llenó el auditorio y se consiguió ese recurso, y este año la idea
era prorrogar ese recurso y darle incluso más cobertura. Y se consiguió. Antes de la gala se sabe que se consiguió porque están las entradas agotadas. ¿Ese recurso se puso en marcha solo con lo recaudado en la gala, Fernando? Sí, bueno, también ayudó mucho también la fila cero, pero sí, con lo recaudado en la gala se consiguió un recurso que hay profesionales, que una de las profesionales es Angélica Rodríguez, que es una psicóloga que se encarga de... Creo que solo explicaría mejor Abrazos Verdes, pero creo que la asociación el proyecto Cuidarte, con T mayúscula, que se trata, entre otras cosas, de ayudar a seres queridos, digamos, de las personas que sufren los síntomas de suicidio, crisis autolíticas, etcétera. Y bueno, y uno de ellos es cuidando a quien cuida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Uno de los proyectos. Este año pones el foco en la salud mental. En alguna ocasión, más de una ocasión, has denunciado que las farmacéuticas se nutren de la psiquiatría, que hay que luchar contra el estigma. No sé, aquí qué podemos hacer los medios, porque más de una ocasión colectivos han criticado el tratamiento que se da en los medios de comunicación a las personas con padecimiento psíquico. Realmente, ¿qué podemos hacer para visibilizar, para tejer una red pues que vaya de la mano de iniciativas como la tuya? Sí, mira, a principios de este mes organizó Abrazos Verdes unas jornadas y vino una asociación que se llama La Niña María de Valencia, y ahí vino una periodista que creo que también es psicóloga, que pertenecía a esa asociación, así muy similar a Abrazos Verdes, y tuvo dando, que yo no pude ir, pero tuvo dando unas charlas y también una conferencia y varias cosas relacionadas con cómo tratar los medios de comunicación, por ejemplo, cuando hay una muerte por suicidio y demás. Y con respecto a lo que me dices de la psiquiatría, yo creo que se retroalimenta con las farmacéuticas en muchas ocasiones, y eso al final lo que se está allí poniendo precio a la salud. Y eso evidentemente ya contra lo que había que combatir, ¿no? Que no haya esos intereses, también luego el mantenerte parcheado, ¿no? Porque el estar parcheado con determinados fármacos y demás, al final no te cura, tampoco te anula, y o sea, es algo... Ahí hay una espiral bastante peligrosa, ¿no? En ese aspecto. No es la primera iniciativa de corte social que impulsas. En este caso es Abrazos Verdes la entidad a la que va destinada la recaudación. ¿Cómo eliges? Porque realmente hay tanto. Has colaborado con Galván, con Doctor Payaso, con APRAN, esa entidad que da apoyo a la mujer prostituida, no prostituta, sino prostituida. Sí. ¿Cómo eliges? ¿Cómo pones el foco teniendo un abanico tan amplio? Yo lo que hago, por ejemplo, este año, porque yo la gala solidaria y con Abrazos Verdes, o sea, para Abrazos Verdes. Pero aparte saco unos calendarios de pared donde hago lo recaudado para hacer una serie de acciones solidarias, y hablo con las asociaciones ya de años anteriores, con quien que necesiten, que yo lo más efectivo, ¿no?, para cada asociación. Entonces, digamos que elijo, por decirlo de alguna manera, determinadas asociaciones. Este año, por ejemplo, voy a colaborar con la Asociación Botón para conseguirles un aparato específico que mide la presión sanguínea y demás a la hora de hacer las terapias después de la quimioterapia a niños y niñas enfermos de cáncer. También Stop Ceguera, una asociación con la que voy a donar unos lentes intraoculares para salvar, digamos, de la visión a personas que operen en pueblos y aldeas de África donde no tienen acceso a una simple operación de cataratas. Y también con APRAN, por ejemplo, este año voy a pagar una clínica ginecológica para estas mujeres y niñas víctimas, ¿no?, de la trata y la prostitución. Y bueno, y más ahora mismo que tengo la lista, tendré unas 12 o 13 asociaciones. Y todas, aunque no sean directamente con la salud mental, como por ejemplo puede ser Abrazos Verdes, sí meto el tema de la salud mental porque tiene relación en todo, ¿no? Y es la base de nuestro bienestar. En el caso de una enfermedad, en el caso de un problema del tipo que sea, pues la salud mental, gestionar todo eso es clave, ¿no? Y aparte de las acciones directas, sí va con una lectura acompañada que yo qué sé, por ejemplo, en cáncer infantil, exigir investigación, siempre de la mano de la ciencia.
siempre con una lectura biocéntrica y desde un enfoque popular, ¿no? Sí que es verdad que cada vez se habla más y de forma más abierta, de forma más clara, de salud mental, algo que no pasaba hace 20 años, por ejemplo. Sí, se habla mucho más. Y el tema ya que yo por eso yo creo que hay que dar una lectura concreta de esto, que ya el entender de que somos seres gregarios y entender también de que tenemos que usar la empatía. Y en mi opinión, pues siempre lo digo, huir de determinados discursos que fomenten el individualismo, que te hablen de la persona vitamina, que te hablen de una serie de cosas muy eruditas de cara a un enfoque neurológico, pero a la hora de la verdad se evita lo sociológico y eso es un problema. Eso al final lo que genera es reprimir emociones, ¿no? Y eso es importante de tener en cuenta, en mi opinión. Decías antes que este año vuelven los calendarios, en 2025 no los subo en el 24. Eso, oye, a 2 años que los saqué y 2 años después hubo un parón, pero bueno, la demanda sigue siendo alta, con lo cual has hecho el esfuerzo porque lleva mucho trabajo detrás sacar adelante estos calendarios. Sí, eso lleva bastante dedicación y sí quiero dejar muy claro que todo esto, aunque digamos lleve un poquitín, por decirlo de alguna manera, la batuta de todas estas campañas, esto llega gracias a la ayuda de muchísima gente, desde los propios medios de comunicación que dais voz a las iniciativas hasta toda la gente que me ayuda en diferentes puntos de Asturias. O sea, esto es un logro colectivo, vamos. Porque los calendarios siguen recogiendo los carteles que tú en su momento transformaste con juegos de palabras. Con esos juegos de palabras al final se traslada se transforman unos calendarios de pared con el diseño, luego también los puntos de venta, bueno, todo. O sea, es decir, esto lleva una estructura de muchísima gente, de muchísimas personas, asociaciones, negocios, etcétera, que se saca para adelante gracias al gabito que echa tantísima gente, ¿no? Porque entradas para el viernes no quedan, pero calendarios todavía sí se pueden comprar. Sí, calendarios están en marcha. De hecho, la campaña, digamos, un poquitín más a fondo será ahora a partir de la gala, ¿no? Donde más voy a publicitarlos, donde más ya voy a anunciar también eso, todas las donaciones y todo. Y aunque ya no se pueda ir, sí se puede colaborar con la Zona Cero y bueno, para dar cuenta de esa red que tú dices, de ese sustento que permite impulsar esta iniciativa, háblanos un poco de quién va a participar en esa gala, qué actuaciones va a haber. Pues en esa gala eso también quería aprovechar para agradecer a todos los artistas que van a actuar en la gala, que va a ser Trivilorio y Impro, que lleva una compañía de teatro de comedia improvisada. Va a estar Silbidos y Gemidos y Barrenidos en lo musical, Voodoo Grass también en lo musical, y Mapi Quintana. Esos 3 actuaciones musicales más la comedia improvisada. Va a estar presentado por la comunicadora y en este caso compañera vuestra, Arantxa Nieto. Y luego también agradecer a Amanda, a 4 Gotes Producciones, que se van a hacer a cargo de grabar la gala por un lado y de hacer fotos y grabaciones por otro, y de Óscar, de Unterelmen, que fue quien diseñó el cartel. Digamos que estas personas son un poquitín la base, ¿no? de que el espectáculo vaya a ir para adelante, vaya a ser un espectáculo pues probablemente muy bueno, va a ser una tarde-noche muy, muy divertida, muy entretenida. Bueno, yo aquí me despediría, Fernando, emplazándonos a una tercera gala, pero bueno, lo ideal es que no hubiera que celebrar este tipo de eventos y que esas necesidades económicas estuvieran cubiertas por las administraciones públicas sin necesidad de apelar siempre a la solidaridad, pero bueno, que por lo menos no hubiera recursos suficientes pues para Galván, para Brazos Verdes, para todos estos colectivos. Claro, por eso yo creo que lo que sí tienen que hacer es que los impuestos vayan en la dirección correcta, que lleve para mejorar la vida de la gente, para crear dignidad y empleo digno, que lleve para donde tienen que ir los impuestos, y aparte de eso que bueno, también lo que hacemos con estas campañas es pues un poco recalcar de que estamos arreglando lo que nos rompemos y cumpliendo lo que nos prometemos. Cuando lo que hay que hacer es eso, yo creo que dejarse de postureo, y evidentemente hay avances, pero dejarse de postureo y ir de verdad a la raíz del problema, ¿no? Eso me parece importantísimo. Bueno, pues Fernando Argüelles, nos quedamos con esa reflexión final. Gracias por habernos acompañado hoy en el matinal de RPA para hablarnos de la gala, de los calendarios y de todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Buen día, por dar voz a Fernando, esto. gracias.
Para estar al día, Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos, y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos haciendo radio aquí en RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y bueno, vamos ya con algunos apuntes del ámbito local, porque los presupuestos de Avilés para 2026 aumentan en 5 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Se invertirán 92 millones y entre sus principales actuaciones estará el plan de barrios y la vivienda pública. Es tan solo un primer borrador de unas cuentas que van a contar por primera vez con un plan de barrios al que destinarán 9 millones de euros durante su primer año de ejecución. La vivienda también será otro de los ejes estratégicos. El Ayuntamiento ampliará el parque público de alquiler con 3 nuevas promociones y también contempla el presupuesto inversiones sociales, culturales y deportivas, entre ellas la ampliación del aforo del pabellón de la Magdalena para acoger eventos más multitudinarios. Raquel Ruiz es la concejala de Hacienda. Entre las actuaciones que van a destacar de este plan de barrios, pues sobre todo tenemos las mejoras del entorno de la Carriona, también el proyecto para poder hacer el centro social de Villalegre y La Luz, la rehabilitación también de la biblioteca de La Luz o, como explicaba antes también mi compañero Agustín Medina, el poder otra vez relanzar las convocatorias para el cambio de ventanas en los barrios. Y Llanes aprueba un presupuesto por su parte, en este caso de 23 millones de euros para el año que viene, con los votos en contra del Partido Socialista. El bipartito considera que se trata de unas cuentas ambiciosas al incrementarse un 20% las inversiones. Escuchamos al alcalde, a Enrique Riestra, y al portavoz socialista, Óscar Torre. Unos presupuestos ambiciosos y reales y que van con el tiempo incrementando. Y eso quiere decir que de alguna manera las cosas se están haciendo bien y se están pudiendo canalizar ingresos para una mayor capacidad de gasto para servicio de los vecinos. Solo ejecutan la mitad de lo que presupuestan. Y si vamos al presupuesto de gastos del 2024, ustedes llegaron al 51,46 y en el 2025 llegan al 42,57. Y más asuntos cuando son ya las 9 menos 10 de la mañana, y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que presentará un nuevo modelo de financiación autonómica a las autonomías de régimen común a lo largo del primer trimestre de 2026. Es una idea, es una pretensión del Gobierno central para garantizar, dice la ministra y vicepresidenta, el respeto por las singularidades de cada autonomía. Que vamos a presentar un modelo para las 15 comunidades autónomas de régimen común, garantizando a su vez que se respeten singularidades y a través también de la incorporación de mecanismos de bilateralidad. Mi previsión es que a lo largo del primer trimestre del año 2026 lo podamos presentar. Y Asturias cuenta con una nueva estrella Michelin. Han reconocido el trabajo del chef Diego Fernández al frente del restaurante Regueiro en Tox, en el concejo de Navia. La cocina de Regueiro está inspirada en los viajes del chef por Tailandia, India y México. Además, acumula experiencia tras pasar por cocinas como las de Casa Marcial o Casa Gerardo. Y de esta forma, Asturias cuenta ya con 14 restaurantes que tienen esa distinción de estrella Michelin. La última, la incorporación de ayer. Regueiro, de Diego Fernández, Tox. La popular cocina de fusión encuentra un nuevo enclave de peregrinación en Tox, Asturias. Allí, dentro del sorprendente chalet donde se encuentra el restaurante Regueiro, el chef Diego Fernández cautiva a los paladares más exigentes con una propuesta que, siempre en base al producto nacional, combina los sabores indios, mexicanos y del sudeste asiático. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva, hoy de la mano de Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 10:30 de esta mañana está previsto que vuelva el Real Oviedo al trabajo tras la jornada de descanso de ayer para comenzar a preparar el choque del sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Pendiente estará Luis Carrión en la vuelta al trabajo de Javi López y de David Carmo y de la probable alta de Ovie Yaria, que lleva ya una semana de entrenamiento con el grupo. Por otro lado, esta tarde a partir de las 5 en el Auditorio Príncipe Felipe se celebrará la Junta General Ordinaria de Socios, donde se someterá a votación las cuentas del club. Las cifras desvelan que la pasada temporada arrojó un déficit de 5,6 millones de euros. Además, en el Sporting Dubasín no estará disponible para el choque del viernes ante el Andorra, que se va a jugar a las 8:30 de la tarde en el Estadio del Molinón. El extremo no se ejercitó ayer después de ser baja de última hora en el encuentro ante el Huesca por unas molestias musculares. Se une, por lo tanto, a las bajas por lesión de Lun, Kevin Vázquez y Pablo García. Alex Lozano fue la novedad en la sesión preparatoria de ayer. El equipo volverá a ejercitarse hoy en Mareo en el penúltimo entrenamiento antes del partido. En Primera Federación, tras la derrota de Mérida, el Real Avilés regresa este fin de semana al Suárez Puerta, donde el domingo a partir de las 6:15 de la tarde va a recibir la visita del Celta Fortuna en un duelo por la parte alta de la clasificación. Escuchamos al mediocentro Adri Gómez. El equipo compite en cualquier escenario, ante cualquier equipo, y yo creo que lo demostramos cada fin de semana, es parte de ese ADN que tenemos esta temporada y hay que seguir, cada rival te va a exigir al máximo. Hablamos ahora de baloncesto porque el Palacio de los Deportes de Oviedo va a acoger el próximo 2 de marzo de 2026 el partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 que enfrentará a la selección española y a Ucrania. Un choque histórico ya que el combinado nacional jugará por primera vez en la capital asturiana. Y hoy se disputa una nueva jornada en la Hockey Liga Femenina de hockey sobre patines. El Telecable tiene un importante partido en sus aspiraciones. Las gijonesas actúan como locales recibiendo a partir de las 9 en Matajove la visita del líder, el Fraga. También a las 9 juega el Club Patimieres, que buscará, en una cancha complicada como la de Cerdañola, estrenar su casillero de puntos. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, llega el momento de la actualidad económica, llega el momento de conectar como siempre con Renta 4 Gijón, con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Cómo abren los mercados? Pues la jornada de ayer fue bastante positiva, de hecho el IBEX acabó subiendo más de un 1% y recuperando los 16.100 puntos, cerró en 16.141 y parece que seguimos un poco esa tendencia. Los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,50 en el IBEX y 0,90 en el Eurostock, incluso los futuros americanos pues también vienen con subidas en torno al 0,50. Y todo ello como consecuencia de que, bueno, se empieza a dar por hecho de nuevo otra vez, pues que los tipos en la próxima reunión del 10 de diciembre de la FED van a bajar y esa expectativa de bajada de tipos pues está alimentando otra vez subidas en bolsa. Ayer tuvimos ciertos datos de debilidad en las ventas minoristas y en la confianza consumidora en Estados Unidos y hoy vamos a tener, yo creo que también algún dato importante que puede refrendar pues esa bajada de tipos, esa probabilidad de bajada de tipos en diciembre, con datos de desempleo semanal y también con el libro Beige de la FED que nos puede servir un poquito para ver la hoja de ruta de la FED y nos podría, insisto, confirmar esa baja de tipos. También pues destacar a lo largo del día de hoy que vamos a tener sobre todo una presentación de presupuestos en el Reino Unido, que tendremos que estar pendientes de ello porque bueno, todos los países están muy pendientes de ese coste de la deuda y se está hablando pues de que a nivel mundial pues hay una deuda muy grande, sobre todo en determinados países. Los presupuestos pues parece que quieren contener un poquito esa deuda, pero seguramente también puede ser a costa de reducir crecimiento, ¿no? Con lo cual pues estaremos muy pendientes de esos datos y estamos pues siguiendo muy de cerca también pues el comportamiento del barril de Brent, que está cayendo un 3% en la semana, seguramente pues tras esas noticias de que Zelensky pues acepta los términos de acuerdo de paz de Estados Unidos, ¿no? En general pues noticias, ya digo, que muy basadas en esa baja de tipos de Estados Unidos siguen alimentando subidas en los mercados y parece pues que el mercado pues bueno vuelve a recuperar esa senda de los números verdes. Bueno, pues quedamos con esa reflexión, con esas referencias. Gracias, como siempre, José Antonio. Gracias, Elia. Gracias, buenos días. Gracias.
No nos importaba la ambición. Bueno, y bajo el nombre de Solo, Alfredo González acaba de publicar Solitud, su primer trabajo de estudio en esta nueva etapa del artista turonés. Este proyecto se aleja de la clásica canción de autor para abrazar, dice su representante, la poesía y el pop. Nos vamos con Alfredo González, nos vamos con su tema Foles, un tema que incluye este disco y que ha escrito y compuesto en lengua asturiana. Con ella nos despedimos.